En esta presentación os voy a hablar de la teoría de la información y la influencia que tuvo en el nacimiento de la música por ordenador con Jaren Hiller. En 1948, Shannon, que trabajaba en la Bell Labs, escribe su teoría matemática de las comunicaciones, que ha sido posteriormente la base de la tecnología de comunicaciones. En ella define que la información consistía en la recepción de símbolos desconocidos para el receptor. Eso lo que quiere decir es que pues, si tenemos un dado, por ejemplo, que tiene todo unos, pues si tiramos el dado, pues inmediatamente vamos a saber que lo que va a salir es un 1 y esto no nos proporciona ninguna información, porque ya sabemos lo que va a salir, es decir, no es desconocido. Sin embargo, si tiramos un dado que sí que tiene todos los números y nos dicen que va a salir un 6 y efectivamente sale el 6, pues entonces sí que nos están dando una información porque no sabíamos lo que iba a salir en este dado. Entonces definió también el concepto de entropía como la cantidad de información que despeja un mensaje, una medida del desorden o de la incertidumbre del mensaje. A mayor incertidumbre despejada, pues mayor entropía. A menor incertidumbre, menor entropía. Por ejemplo, si me dicen que un número de la lotería no va a salir, pues la verdad me están dando muy poca información porque es lo más probable. Tenemos pues una probabilidad entre millones de que ese número de la lotería salga. Si por el contrario me dicen que el número de la lotería que tengo en la mano va a salir, pues entonces sí me están dando una cantidad de información muy grande porque la probabilidad de que eso suceda es muy baja, o sea, la incertidumbre es muy grande. También observó que se podían eliminar los símbolos conocidos por el receptor sin alterar la información que tenía el mensaje. Esto es porque los mensajes pueden ser redundantes. De hecho, ya se había hecho antes, en el caso del telégrafo, en el cual no se enviaban los artículos para transmitir más rápido y porque no aportaban nada al mensaje. Y en la actualidad pues lo hacemos continuamente, por ejemplo, con los mensajes de texto, los SMS y mensajes de WhatsApp, etcétera, en donde quitar una serie de letras, como en el ejemplo de la transparencia, hasta mañana, si quitamos varias as de este mensaje, pues seguimos entendiéndolo exactamente igual. Porque de alguna forma es redundante, va a ser difícil que haya otra frase que signifique lo mismo y que tenga estas letras. Y esto se utiliza para comprimir mensajes y transmitir de esa forma más rápido, es decir, transmitir menos cosas, por tanto las transmitimos a mayor velocidad. Como es el caso del MP3 para el audio o el MP4 para audio o para vídeo, que permiten transmitir audio o vídeo con un número de bits mucho más pequeño. También observo que la tasa de transferencia de información depende del número de símbolos por segundo que se podían transmitir, también la potencia de ruido que hay en el canal de transmisión, haciendo la analogía con, pues imaginamos que estamos hablando en una zona con mucho ruido, con mucha gente, pues entonces probablemente tengamos que hablar más despacio para que nos entiendan. Entonces, si hay mucho ruido en el canal, pues entonces lo que sucede es que es posible que recibamos algunos mensajes de forma incorrecta, es decir, que haya una cierta probabilidad de error. Y para evitar que la información se transmita incorrectamente, lo que se observó es que se podían añadir símbolos extra, que se llaman símbolos de redundancia, para corregir estos errores. Es información redundante. Y vamos a ver ahora la influencia que tuvo esto en el nacimiento de la música por ordenador. Jaren Hiller era un profesor de química de la Universidad de Illinois, que además había estudiado composición con Milton Babbitt y Roger Sessions, que le habían animado a seguir con la música. En 1955 estaba realizando un postdoctorado en Urbana con un asistente que era un estudiante graduado que se llamaba Leonard Isaacson. Estaban realizando estudios de química, pero también programaron el ordenador en el que estaban realizando estos estudios, que se llamó el ELIAC, para producir música. El ELIAC fue el primer ordenador construido por y para una institución de educación, que en este caso era la Universidad de Illinois, concretamente en el año 1952. Era el típico ordenador de esta época, enorme, con miles de válvulas y además
para trabajar con él pues había que ser muy especializado y se daban pues, tiempos de 5 minutos a cada uno de los que deseaban trabajar con él para poder realizar algo. Pues bien, Ledger y Hiller con su asistente comienzan a escribir una suite con este ordenador que se llamó la suite Iliac para cuarteto de cuerda entre 1955 y 1957. Para escribir esta suite se basaron en las probabilidades de la teoría de información que he comentado antes y lo que hicieron fue programar, entre otras, las reglas del contrapunto clásico, también reglas del dodecafonismo y otras reglas de composición básicas. Y lo que hacían era generar notas aleatoriamente de forma que si la nota que se había generado cumplía las reglas que se pretendían que se cumplieran, entonces se generaba la siguiente, se continuaba con la siguiente nota. Y si no cumplía las reglas, pues se generaba otra nota aleatoriamente, en un sistema de prueba y error, y así sucesivamente. También seleccionaron las duraciones y el instrumento mediante números aleatorios, instrumento dentro del cuarteto de cuerda, y utilizaron por otra parte las cadenas de Markov, también para la composición, ahora lo comentaré. Las cadenas de Markov lo que indican es, o para lo que sirven es para que lo que sucede en el pasado determine las probabilidades futuras. Pues, por ejemplo, si tenemos que la nota actual es un do, pues podemos definir que la siguiente nota sea un re con una probabilidad de un 20%, un si con una probabilidad de otro 20%, bueno, y así sucesivamente. Y de forma que las notas que queremos seleccionar dependen de la nota anterior que ha sucedido. Y además se pueden hacer cadenas de Markov que se llaman más largas, de forma que no solo dependas de la nota anterior, sino que dependas de más notas anteriores. Que todas las probabilidades de las notas que se deciden dependan de varias de las notas anteriores, no solo una. Iliac se encargaba de seleccionar las notas y Ledger, Hiller y Saxon escribieron manualmente la partitura y esta partitura fue representada por un cuarteto de cuerda tocada por músicos. Esta nueva forma de componer se la llamó composición algorítmica y es una composición en la que el compositor crea una serie de procesos y decide una serie de procesos y es el ordenador el que determina los detalles con probabilidades de lo que realmente sucede siguiendo las reglas de los procesos que ha decidido el compositor. La obra tuvo 4 movimientos que constituyeron 4 elementos musicales. El primer movimiento estaba basado en las reglas del contrapunto simple. El segundo movimiento comenzaba con notas al azar, mientras las reglas se iban aplicando gradualmente hasta que se llegaba a un contrapunto totalmente correcto al final. En el tercer movimiento era un experimento un poquito más complejo, donde se incorporaban ritmos y técnicas de la cuerda que variaban, sin variar las alturas de las notas al principio, y posteriormente ya variando las alturas elegidas primero al azar y después con reglas simples de composición tradicionales, y finalmente con reglas dodecafónicas. El cuarto movimiento se basó en experimentos de probabilidad utilizando, bueno, entre ellos las cadenas de Markov que he comentado antes. En el PDF adjunto podéis escuchar la suite con sus 4 movimientos, en el link que tenéis a la izquierda. Hiller describió su obra en un artículo en la revista Scientific American, que tuvo muchísimo éxito. De hecho, sus composiciones se tocaron en todo el mundo y en 1958 estableció su estudio de música electrónica en la Universidad de Illinois, haciendo que este centro fuera pues, el segundo lugar después de la Universidad de Columbia en el inicio de experimentos en música electrónica en una universidad y además el primero en llevar a cabo esta investigación sobre la composición de música con ordenadores. Y hasta aquí la teoría de la información y el nacimiento de la música por ordenador.